segunda de Timoteo, capítulo número 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. Y da la explicación de por qué va a haber tiempos peligrosos. No va a haber tiempos peligrosos porque sí, sino que habrá tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A estos se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquello. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Todas estas características las vamos a estudiar en la última parte de esta serie, que es el perfil de un ministro en medio de los tiempos peligrosos. Este es el carácter, este es el perfil, esta es la manera en la que un ministro está provisto de todo lo necesario para enfrentar los tiempos peligrosos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta declaración o este pasaje del apóstol Pablo lo estudiamos en profundidad en la primera parte, pero quería, a modo de repaso, solamente mencionar las cuatro expresiones o las cuatro provisiones que compartimos en la primera parte, que fueron la fe no fingida, el fundamento firme, las sagradas escrituras y la corona de justicia. El último viernes 3 de septiembre tocamos estos tres puntos para referirnos a las provisiones divinas para los tiempos peligrosos. La fe no fingida, el fundamento firme, las sagradas escrituras y la corona de justicia. Y en esta oportunidad, en esta segunda parte, vamos a hablar de la provisión divina contra la decadencia y la degradación de la iglesia y aquellas cosas que como ministros del Señor, aquellas cosas que como sacerdotes, aquellas cosas que como siervos, debemos de cuidar a la hora de colaborar en la edificación de la casa de Dios. Entonces, si estamos listos, comenzamos. ¿Estamos listos? Los que tienen sus cámaras encendidas y nos hacen una seña, perfecto. Qué lindo ver tanta gente amada. Al final vamos a saludar, pero qué lindo. Gracias por estar allí. Entonces,
Cuando nos referimos a la palabra degradación o a la palabra decadencia, que en lo personal serán dos palabras que voy a utilizar mucho en esta estación o en esta temporada, en cada ámbito en el que me toque desarrollar la palabra, degradación y decadencia, decimos que la degradación es la privación de la posición en la que fuimos establecidos. La iglesia se degrada, decimos que la iglesia se degrada cuando se pierde la posición en la que fue establecida. Cuando la iglesia negocia de alguna u otra manera la posición en la que Cristo la colocó, una posición de victoria, una posición de autoridad, una posición de señorío, una posición de filiación, una posición de gobierno. Cuando la iglesia negocia, la iglesia se degrada, porque degradación tiene que ver con privación de la posición. Número 2, degradación tiene que ver con la disminución de dignidad. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. La iglesia tiene una dignidad innata en su propia naturaleza. Real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa. Esa es la dignidad de la iglesia, que no puede ni debiera de ser negociada, pero cuando se negocia la dignidad, entonces decimos que se degrada la iglesia. Y la tercera, se le escapó a alguien el micrófono, me parece. Y la tercera expresión para hablar de decadencia o de degradación, mejor dicho, es la expresión disminución de intensidad. Disminución de intensidad. Entonces, número 1, decimos que se degrada la iglesia, y esto lo vamos a ver en las Escrituras, por supuesto. Decimos que se degrada la iglesia cuando se pierde la posición, cuando se pierde la dignidad y cuando se disminuye la intensidad. Cuando la iglesia deja de ser sal y luz, cuando la iglesia deja de ser sal y luz, cuando pierde su sabor, cuando disminuye la intensidad de la luz que emana, entonces decimos que la iglesia se ha degradado. Por el otro lado, cuando nos referimos a decadencia, decimos que la iglesia entra en decadencia cuando pierde progresivamente la fuerza de su llamado. Cuando pierde progresivamente la fuerza de su llamado. Número 2, decimos que la iglesia entra en decadencia cuando entra en un decaimiento de su tarea. Cuando el estado anímico se ve alterado, decimos que entra en decadencia. Por el contrario, decimos que la iglesia aumenta en la medida en la que su posición es clara, su dignidad es real, la intensidad es de acuerdo al propósito, las fuerzas provienen de aquel que nos llamó y no hay un decaimiento, sino que por el contrario hay un incremento. Entonces, contra estas cosas, o a estas cosas, es lo que el apóstol Pablo llama como la decadencia y la degradación de la iglesia que producen tiempos peligrosos. Cada una de estas definiciones nos podría llevar una enseñanza. ¿Qué significa perderse de la posición? ¿Por qué como hijos de Dios, siendo hijos, seguimos viviendo como huérfanos?
¿Por qué tenemos una generación que sistemáticamente se le repite, se le declara, se le canta, se le profetiza, eres hijo de Dios, pero vivimos como si fuésemos perros lamiendo las migajas que caen de la mesa del amo? ¿Por qué se nos predica un evangelio de dignidad reducida o de disminución de identidad cuando la iglesia nunca es oposición, sino que la iglesia es gobierno? La iglesia no está en oposición a lo que hacen las tinieblas, porque la iglesia es el gobierno legítimo de Dios para la creación. Ahora, nosotros muchas veces vivimos como iglesia en un estado de oposición a lo que hace en el mundo, a las leyes, a los sistemas, a los políticos, a los economistas. Vivimos en un estado de oposición porque se ha disminuido la dignidad. Es la iglesia. La iglesia es el real sacerdocio, la nación santa, el linaje escogido. Y esa dignidad no debiera de negociarse nunca, porque si se negocia la identidad, se degrada la posición de la iglesia. Entonces, para esto, o mejor dicho, esto produce, y vamos a ver si más abajo lo tocamos con mayor profundidad, pero esto produce que los tiempos peligrosos entren en acción. Como dijimos al principio y solo a modo de repaso por los que entraron después, cuando decimos tiempos peligrosos no nos estamos refiriendo al obrar de las tinieblas o a la configuración del mundo en el que estamos. Cuando hablamos de tiempos peligrosos nos referimos a la degradación y a la decadencia del evangelio que se predica. Cuando el evangelio se degrada, cuando el evangelio que se predica entra en decadencia por estas 5 o 6 cosas que acabamos de mencionar, entonces lo que tenemos como resultado es o son los tiempos peligrosos. Ahora bien, 3 cosas que debemos considerar para ya ir metiéndonos en temas porque tenemos varios asuntos que tocar en esta noche. Como ministros, como personas nacidas de nuevo, fuimos llamados a edificar la casa de Dios. Como ministros, fuimos llamados a edificar la casa de Dios. Retenga este principio porque esto nos va a acompañar durante esta noche. Ahora, edificar la casa de Dios es un asunto de estar provistos para enfrentar la decadencia y la degradación del evangelio que se predica en una generación. Entonces, edificar la casa es un asunto de estar provistos. Y 3 cosas preliminares para comenzar esta noche. Número 1, nuestro mayor recurso en el ministerio. Nuestro mayor recurso en el ministerio es la vida de Dios. Partimos de la base que ninguna actividad, por noble que sea, debiera de sustituir el estado de la vida interior del ministro. Nuestro mayor recurso no procede de las herramientas del sistema, ni tampoco procede de los dones o de los talentos que Dios nos ha dado. Tampoco procede de lo que esté de moda en nuestra generación, sino que el mayor recurso en el ministerio es la vida de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6, dice, verso 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano. La expresión echa mano es toma, aprovecha, mete la mano en la eternidad y toma de esa vida a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El mayor recurso que un ministro tiene para ejercer la obra del ministerio y para sobreponerse a los tiempos peligrosos es
la vida del Señor. Somos llamados permanentemente a no ceder a la tentación de utilizar los recursos de Egipto o los recursos de Babilonia para creer que eso es suficiente para predicar el Evangelio. Señores, el mayor recurso que como ministros tenemos es la vida del Señor. La vida del Señor tiene todo lo necesario. La palabra no necesita ser contextualizada. La palabra tiene todo el poder para caer en la tierra, y si la tierra tiene las condiciones adecuadas, encarnarse y dar vida, porque la palabra tiene vida en sí misma. Necesitamos con urgencia volver a depender, y yo he usado mucho esta palabra en estos últimos días porque creo que es una impresión de nuestro tiempo. Volver a depender. Es maravilloso ver, y solo nos vamos un minutito, pero acompáñenme a Josué. Josué capítulo 3, verso 4. A fin de que sepáis el camino por el cual habéis de ir, por cuanto no habéis pasado antes de ahora por este camino. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Qué tremendo es lo que dice esta escritura. Israel había pasado 40 años por el mismo camino. Ya sabían de memoria las piedritas, ya sabían de memoria los ríos, los arroyos, ya sabían en qué horario daba sombra, ya sabían todo. Pero para esta nueva estación, el camino que conocían no les servía. Entonces tenía que volver a depender. Volver a depender de la voz que los había guiado durante el desierto, para que en esta nueva estación no estén desorientados. Y así vamos a terminar esta noche, si el Señor y ustedes nos acompañan. Entonces, nuestro mayor recurso en el ministerio es la vida del Señor. Número 2, el crecimiento de esa vida es para la edificación de su casa. El incremento de Cristo, el aumento de Cristo, estas palabras que venimos oyendo en este tiempo, no redunda en el beneficio personal o en el beneficio de la iglesia como fin, sino que el crecimiento o el incremento de la vida es para la edificación de su casa. Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hebreos capítulo 3, versículo 6, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y 1 de Corintios capítulo 3, verso 9, 1 de Corintios capítulo 3, verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Por qué el apóstol y el autor a los hebreos se refieren a nosotros como casa? Porque casa engloba los dos aspectos de la iglesia. Casa representa la familia, casa representa la estructura. La iglesia tiene dos expresiones en la tierra. La iglesia tiene dos expresiones en la tierra: familia y estructura.
vida y organización. Organismo y organización, vida y estructura. La iglesia no es amorfa. La iglesia es primero orgánica, pero al mismo tiempo es estructurada. Mateo capítulo 16, verso 18. Yo edificaré mi iglesia. La palabra edificaré, lo hemos dicho, creo, no me acuerdo si aquí o en alguna escuela o en algún curso o en algún lugar o en algún Zoom, estoy convencido de que fue. No sé en cuál de todos los Zoom que hemos tenido este año, pero en alguno de los Zoom lo he dicho. La palabra edificaré es la palabra oikodomeo. Oiko, casa, hogar, familia, domeo, estructura. La idea de Dios siempre fue que en la iglesia, la reunión de aquellos que fueron extraídos de un sistema para entrar a otro sistema, se vea en esta imagen completa. Decir que la iglesia es solo una familia es una parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Decir que la iglesia es una estructura es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. La expresión plena de la iglesia se da en una casa. Por eso casa, como Pablo llama la casa del Dios viviente, recubre la idea de una familia y recubre la idea de una estructura. Ahora, creo que lo tengo más abajo y no me quiero... Sí, no nos vamos a adelantar. El crecimiento de la vida es para la edificación de esa casa. Nosotros no estamos en la búsqueda de edificarnos una casa para nosotros. Ese es el sueño americano. No, nosotros estamos en búsqueda de edificarle una casa a Dios. Es decir, que Dios encuentre en la tierra su familia y su estructura. Dios no está en el negocio de la bendición individual. El punto de Dios, querido hermano y querida hermana, no es que a nuestra casa nos vaya bien. Por eso lo vamos a tocar más abajo. Nosotros tenemos que definir qué vamos a edificar, si una casa grande o la casa de Dios. Porque en una casa grande hay de todo, pero en la casa de Dios no. En la casa de Dios está aquello que es conforme a su familia y aquello que es conforme a su estructura. Salirnos de esto es salirnos del diseño de Dios para el ministerio. El ministerio no es un lugar para exhibirse, el ministerio no es un lugar para demostrar, el ministerio no es un lugar como para cumplir con que hago algo dentro de la iglesia, no. El ministerio es la oportunidad de colaborar en la edificación de la casa de Dios en la tierra, es decir, del recobro de su familia y de su estructura. El ministerio no tiene nada que ver con ministro. De hecho, la palabra ministro griega tiene más antes que alguien pueda tener, que es esclavo. El ministro no tiene decisión. No es una oportunidad de exhibirse, ni de adulación, no tiene que ver, el ministerio no tiene que ver con el ministro. Nosotros nos hemos pasado los últimos 20 años exaltando la figura del ministro. Nos hemos pasado los últimos 20 años exaltando la figura del ministro. Cuando en sí el punto no está en el ministro, sino en la casa. Acompáñenme a leer. Hebreos capítulo 3. Por favor. Hebreos capítulo 3.
capítulo 3, versículo 1. Se va a escuchar un poquito con eco, pero se va a escuchar mejor que recién. Así que solamente se los aviso para que sepan que se va a escuchar con eco, pero se va a escuchar. Por tanto, hermanos míos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El punto nunca se trató de Moisés, el punto nunca fue David, el punto nunca fue Abraham, el punto nunca fue Saúl, el punto nunca fue Isaías, el punto nunca fue Daniel, porque todos eran testimonios de la edificación de la casa. Ninguno tenía un fin en sí mismo. Ninguna expresión ministerial, ser apóstol, ser profeta, ser evangelista, ser pastor, ser maestro, ser diácono, ser cantante, ser intercesor, ser liberador, cualquiera sea la expresión, el fin no es el ministerio, sino la edificación de su casa. Por ende, la pregunta que yo debiera de hacerme, y usted también, si quiere, en esta noche es, ¿cuál es el fin de nuestro ministerio en la tierra? ¿Estoy colaborando con la edificación de su casa? ¿O estoy en la búsqueda de que a mí me vaya bien? Y yo sé, rápidamente todos nosotros dijéramos, no, hermano, estamos en la edificación de su casa. Sí, sí, pero permitamos que la palabra trabaje con nuestras motivaciones. Porque si todavía nos ofendemos cuando no nos reconocen la acción de nuestro ministerio, entonces todavía no estamos colaborando con la edificación de la casa, todavía seguimos preocupados por nuestro ministerio, aunque nosotros digamos que estamos preocupados por la edificación de la casa. Dios permitirá escenarios para que nos enfrentemos a la miseria de nuestro propio corazón, a ver si estamos comprometidos en edificar la casa de Dios o todavía nos interesa construir una reputación ministerial. Y esta es una materia que creo que todos en algún momento de nuestra vida fallamos o repetimos o somos desaprobados. ¿Quién no se indigna frente a ciertas actitudes, frente a ciertas injusticias? Pero nadie reconoce lo que hago, pero nadie se pone a ver que yo estoy acá todos los días temprano y estoy y prendo el sonido y prendo la cámara y prendo esto y prendo lo otro. Hermanos, el fin de nuestro ministerio no es el ministro. El fin del ministerio es la edificación de su casa. De aquí se desprende nuestro tercer punto. La autoridad delegada como ministros es para edificación. Acompáñeme a leer 2 de Corintios capítulo 10, verso 8. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok, gracias. 2 de Corintios capítulo 10, verso 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Si usted tiene su Biblia de papel, resalte esta expresión, la cual el Señor nos dio para edificación. Ninguna autoridad que proceda de Dios legítimamente provoca destrucción. Sino que la autoridad que procede de Dios es para edificación. 2 de Corintios capítulo 3, verso 10.
Segunda de Corintios capítulo 13, verso 10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. La autoridad que procede de Dios es para edificación. Ahora, aquí es donde nos hacemos las siguientes tres preguntas. Número uno, ¿qué edificamos? ¿Qué edificamos? Porque si Dios nos dio autoridad, la autoridad en este contexto, como lo venimos enfocando o como lo venimos planteando, no tiene que ver con maximizar al ministro o exaltar al ministro. Esto me hace acordar a cuando los discípulos volvieron gozosos porque habían echado demonios, ¿se acuerdan? Señor, en tu nombre se nos sujetaron todos los demonios. Y Jesús le contesta, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, si ustedes piensan que los demonios se sujetaron por causa de ustedes, entonces no entendieron para qué les di poder. Hay tres cosas que debemos de garantizar como ministros. Número uno, ¿qué edificamos? ¿Qué edificamos? En la búsqueda de qué estamos. ¿Qué estamos procurando edificar? ¿Qué estamos buscando edificar? Número dos, ¿cómo edificamos? Y número tres, ¿con qué edificamos? Tres preguntas entonces. ¿Qué edificamos? ¿Cómo edificamos? ¿Y con qué edificamos? Vamos a responder estas tres preguntas. ¿Qué edificamos? Su casa. Que nuestro paso por la tierra deje la casa de Dios más edificada. Que nuestro paso por la tierra deje la familia de Dios más constituida y la estructura de Dios más acabada. Si usted y yo tenemos 20 o 30 años de ministerio, y recuerde que en mi mente, en mi estructura de pensar, ministerio no tiene que ver con una plataforma. Recuerde que yo lo estoy dando por asumido, pero tal vez cometa el error de hacerlo. En la mente de un hijo de Dios, ministerio no tiene que ver con un púlpito, ministerio tiene que ver con la vida. 24 horas, 7 días a la semana somos ministros. Somos sacerdotes para Dios en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en el auditorio, predicando en una reunión o viajando en un avión. Somos ministros todo el tiempo. No hay una disociación, no hay un traje que nos ponemos. Yo me acuerdo cuando tomaba clases en el seminario bíblico y nos enseñaban homilética y hermenéutica, nos decían que un buen predicador tenía que impostar la voz cuando tomara el micrófono. Entonces cuando hacíamos los trabajos prácticos y nos daban los micrófonos para probar, tomábamos el micrófono y automáticamente cambiábamos a versión Reina Valera, ¿no? Oh, hermanos, hijos del Dios Altísimo. Porque nos poníamos, y esta era la expresión, nos ponemos el traje de predicador. En la mente de un hijo de Dios, lo secular y lo espiritual ha sido reconciliado. No hay una separación entre lo sagrado y lo del mundo, sino que nuestra tarea y nuestro ministerio es todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. Entonces, ¿qué edificamos? En todo momento edificamos su casa. Número dos, ¿cómo edificamos? Edificamos conforme a su diseño y a su sustancia. La casa de Dios tiene un arquitecto.
Miren, lo vamos a buscar por las escrituras. Déjenme encontrar la cita. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 10. La casa tiene su propio arquitecto. Hebreos capítulo 11, versículo 10. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios tiene un diseño para su casa. Él es arquitecto. Por eso Jesús dice en Mateo 16, yo edificaré. Él tiene claro cuáles son los parámetros. Él tiene claro cuáles son las normas. Dios es un constructor por excelencia. Desde Génesis capítulo 1 construyó la tierra. Génesis capítulo 6 construyó el arca. Éxodo capítulo 40 construyó el tabernáculo. Segunda de Reyes 8 construyó el templo de Salomón. Dios es el arquitecto por excelencia. Así que la casa de Dios tiene sus propias medidas y su propia sustancia. Renunciemos a la idea de edificar la casa de Dios a nuestra manera. Edificar la casa de Dios conforme al parámetro del arquitecto te libra y me libra de la improvisación por una sencilla razón. Él ya conoce lo que está edificando. Moisés no tenía que ser genial en la construcción del tabernáculo. No tenía que deslumbrar a Dios con la construcción del tabernáculo. No tenía que hacerle una casa aparentemente más bonita a Dios. Lo único a lo que él se tenía que limitar era hacer todas las cosas conforme al diseño que se le había mostrado en el monte. Salgamos, por favor, de la idea de querer agregarle algo al diseño de Dios, porque el diseño de Dios tiene una expresión. Perdón, el diseño de Dios tiene una característica, y es que es perfecto. Cada vez, y sobran los ejemplos en las escrituras para esto, pero cada vez que el hombre quiso agregarle algo al diseño divino, lo corrompió. Y número 3, ¿con qué edificamos? ¿Con qué materiales edificamos? ¿Edificamos con el ladrillo de Babilonia o edificamos con la piedra preciosa? Vamos a verlo en esta noche. Creo que el tiempo nos va a acompañar. Pero en la casa de Dios no hay vasos de deshonra. En la casa de Dios hay vasos de oro y de plata. El estadio inicial de un hijo de Dios es ser un vaso de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Pero no es el estadio final de un hijo de Dios. El estadio final de un hijo de Dios es dejar de ser un vaso de barro y convertirse en un vaso de oro y de plata. En la casa de Dios no hay vasos de barro. En la casa de Dios hay vasos de oro y de plata. Y usted me puede decir, ajá, ¿y eso qué significa? Vaso de oro, el oro en las escrituras hace referencia a la naturaleza de Dios. La naturaleza perfecta. La naturaleza perfecta. Y el vaso de plata hace referencia a la naturaleza del hombre que se ha ido divinizando, es decir, que se ha ido transformando.
Ahora bien, ¿qué tiene que ver la edificación de la casa con los tiempos peligrosos? Que si no estamos provistos para los tiempos peligrosos, la edificación de la casa se ve detenida. Una vez que estamos provistos de la fe no fingida, de las sagradas escrituras, de la corona de justicia, una vez que estamos provistos para los tiempos peligrosos, debemos avanzar a la siguiente estación, que es edificar la casa. Estar provisto para los tiempos peligrosos no termina en el beneficio de uno. Y miren, lo voy a poner en un modelo de ejemplo que creo que todos aquí podemos llegar a comprenderlo porque fue en el momento en que yo dije, ahora lo entiendo. Estamos hablando ahora, el 22 de octubre del 2021, saliendo o en medio de una pandemia global. Alguien pudiera decir que la pandemia serían tiempos peligrosos. Nos vienen diciendo desde el principio del año pasado, si salías a la calle, vos no buscás el virus te busca a vos. Bueno, todas esas cosas. Pongámosle el contexto de tiempo peligroso. ¿Me sigue? Aparece la vacuna. La vacuna es la provisión para el tiempo peligroso. Esta vacuna tiene tanto porcentaje de efectividad, si usted se vacuna, está vacunado contra el tiempo peligroso. Usted y yo vamos, no sé, no voy a hacer preguntas, porque no quiero entrar en discusiones, quién se vacunó, quién no. Yo estoy vacunado. Entonces, voy y me vacuné. Si usted todavía no se vacunó, tiene tiempo de arrepentir. No, mentira. No me voy a meter en discusión. Hay cosas que para mí son mucho más claras y no pierdo tiempo discutiéndolas. Usted va y se vacuna. Yo fui, lo saco usted y me pongo yo fui y me vacuné. La cuestión es que mi vacunación individual no termina con los tiempos peligrosos. Solo termina, y voy a usar una expresión que no me gusta utilizar, pero que todos estamos familiarizados, solo se alcanza cierto nivel de inmunidad cuando se alcanza la inmunidad de rebaño. Es decir, cuando no solo yo estoy vacunado, sino que todos los que están a mi alrededor también han sido vacunados. Entonces, cuando 7 de cada 10 personas han sido vacunadas, decimos que se alcanza inmunidad de rebaño. Ok. Salgamos de la discusión, vacuna sí, vacuna no. Si no quiere ir, no entramos ahí, no hay problema. Véanlo desde este lado. Estar provisto individualmente para los tiempos peligrosos no es el fin, es solo el inicio. Porque una vez que recibió la vacuna, ahora puede convertirse en un vacunador para otros. ¿Quiénes fueron los primeros que en los países normales, ¿no? En los países anormales fueron los políticos, pero en los países normales, ¿quiénes fueron los primeros que se vacunaron? Los primeros que se vacunaron fueron el personal de salud y el personal de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad. ¿Por qué? Porque son los que debían luego de inmunizar o de vacunar al resto de la población. Oh, hermanos, si usted y yo pudiéramos comprender el paralelo con lo que estamos hablando desde el 3 de septiembre hasta ahora. ¿Por qué la iglesia es la primera en ser vacunada contra la degradación? Porque una vez que ha sido vacunada contra la degradación, puede vacunar. ¿Por qué necesitamos estar provistos para tiempos peligrosos? Porque una vez que estamos provistos, somos inmunes a lo que opera en los tiempos peligrosos para que entonces podamos servir a otros con mayor eficacia. Lo que detiene la edificación de la casa es gente que no ha sido inmunizada frente a los tiempos peligrosos. ¿Qué son o qué provocan los tiempos peligrosos? Muy bien,
lo que detiene la edificación de la casa, Pablo lo llama enseñanzas diferentes. Enseñanzas diferentes. Como te rogué, primera de Timoteo capítulo 1, verso 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Separemos en dos partes entonces. Edificación de Dios o enseñanzas diferentes. Timoteo tenía la responsabilidad, y permítanme el paralelo, pero creo que así es más claro para todos. Timoteo tenía la responsabilidad de vacunar a la iglesia en Éfeso en contra de la decadencia. Por una parte, una vacuna es algo positivo. Por otra parte, es una señal negativa, pues, ya que indica que hay una enfermedad que puede matarnos y que necesitamos ser protegidos. ¿Qué es lo único que puede detener a la iglesia en una generación? No es el diablo, no son las tinieblas, no son los principados y las potestades. Lo que puede detener la edificación de la casa de Dios en la tierra en una generación son las enseñanzas diferentes. A la iglesia no la puede detener el diablo, a la iglesia no la puede detener el pecado, a la iglesia no la pueden detener los principados y las potestades, a la iglesia no lo pueden detener las tinieblas. Lo único que puede detener la edificación de la casa de Dios en la tierra son las enseñanzas diferentes. Por eso lo que se enseña es de vital importancia para la iglesia en una generación. Somos llamados a vacunar a la iglesia contra la decadencia, la degradación y el deterioro. Y si puede caer en esta noche sobre cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo ministros del Señor, el peso de lo que indica la última frase que acabo de leer, tomaríamos con mayor responsabilidad nuestra tarea. Porque nuestra tarea como ministros es mucho más que una actividad delimitada a la iglesia como edificio, la iglesia como auditorio, sino que somos llamados a vacunar a la iglesia contra la decadencia, la degradación y el deterioro. Señores, el evangelio que van a vivir nuestros hijos es el resultado de nuestra efectividad como ministros. ¿Queremos dejarle un evangelio más puro a nuestra generación? Vacúnese y aprenda a vacunar. Porque esto no es un asunto de salvarse uno mismo. Ese es el síndrome de Ezequiel. Vendrá el príncipe de Babilonia y saqueará tu casa y se llevará preso a tus hijos y destruirá lo que has construido. Y Ezequiel dice, mientras haya paz en mis días. No, tiene que haber una generación de ministros, de siervos del Señor, que se levanten en una generación dispuestas a poner el brazo, o como dijo el apóstol Balistrieri en alguna oportunidad, dispuestos a poner la nalga para recibir la vacuna. Tiene que haber una generación que esté dispuesta a bancarse el costo de la vacunación para poder vacunar a otros, porque nuestra tarea es la de mantener el orden divino en la estructura de Dios.
Pablo dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Eso dice la versión de las Américas. Las vanas palabrerías es abundancia de palabras sin sustancia divina. Vana palabrería es abundancia de palabras sin sustancia divina. Un significado para vano es pura apariencia, fraude, presunción de que se posee algo cuando el interior está vacío. La sustancia de la edificación divina se compone de estas tres expresiones: amor puro, limpia conciencia y fe no fingida. Amor puro, limpia conciencia y fe no fingida. Para llevar a cabo la edificación de la casa de Dios, se necesita el amor que proviene de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Si me acompaña, vaya conmigo a voy a dejar esto para la próxima Zoom class, porque si no, si me meto ahí no vamos a terminar en horario. La sustancia de la edificación divina es amor puro, limpia conciencia y fe no fingida. ¿Qué es aquello que todo ministro debe guardar? Número 1, guardarse del conocimiento que envanece. Guardarse del conocimiento que envanece. Porque el conocimiento envanece, dice Pablo, pero el amor edifica. Nada expresa mejor la vida de Cristo que el amor, porque el amor es la expresión de su vida. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Conocimiento sin amor produce una generación fraudulenta. Se puede tener todo el conocimiento, pero si se pierde el amor, quedamos vacíos. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 13? Seremos como metal que resuena, como címbalo que retiñe, pero en definitiva estaremos vacíos. Si no tengo amor, nada soy. Efesios capítulo 4, verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es lo que guarda la sustancia de la iglesia? Lo que guarda la sustancia de la iglesia es el amor. ¿Cuál es el conocimiento que buscamos o que proseguimos? Un conocimiento que envanece, es decir, que exteriormente aparentamos que conocemos, pero que interiormente nos deja vacíos, nos deja vanos. O perseguimos un conocimiento que edifique
la casa de Dios. Porque, hermanos, desde el árbol que se come es la casa que se edifica. Si comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces la edificación será vana, porque el conocimiento envanece. Si comemos del árbol de la vida, entonces lo que edificamos será desde el amor. ¿Qué es lo que estamos edificando? ¿Qué casa estamos edificando? ¿Estamos edificando la gran ciudad llamada la Gran Babilonia o la Nueva Jerusalén? Porque el conocimiento exterior que envanece proviene del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el problema con el árbol del conocimiento del bien y del mal es que su origen y su destino es muerte. ¿Se acuerdan la sentencia? El día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. El amor que proviene de Dios, no el carnal, no el amor que desaparece o que se deteriora, sino el amor espiritual, el amor ágape. Es una expresión de la vida, como se describe en 1 Corintios 13. No tenemos el tiempo, pero yo sé que todos ustedes lo saben y lo conocen. Este amor edifica porque proviene de la vida. ¿De qué árbol comemos? Porque del árbol que comemos es la casa que edificamos. Avancemos un poquito más, ya estamos empezando a cerrar. Ustedes saben que no es así, pero no hay problema con que nos consolemos, está bien. Número 1, dijimos entonces, debemos guardar el amor que edifica. Número 2, debemos guardar una buena conciencia. ¿Qué es una buena conciencia? Creo que la última vez que nos vimos mencioné esto y ahora lo voy a profundizar. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Versículo número 7 al 9. Pero en la segunda parte, Hebreos 9, 7 al 9, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Dijimos que la perfección que el antiguo pacto no proveía era la perfección de conciencia. La palabra conciencia hace referencia al conocimiento que tenemos, es decir, pensamientos, sentimientos y acciones. Es la capacidad de reconocer la realidad circundante. Es la capacidad de reconocer lo que nos rodea. Sin el plural. Es la actividad que le permite al sujeto sentirse presente en el mundo y en la realidad. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 16, dice, teniendo buena conciencia. ¿Qué es lo que un ministro no debiera de perder? La buena conciencia. ¿Cómo se alcanza la buena conciencia? Bueno, otro significado de conciencia es conocimiento de uno mismo. Pero yo quiero centrarme en lo que dice Hechos capítulo 24, verso 16. Hechos capítulo 24,
verso 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué es la buena conciencia? La buena conciencia es una conciencia sin ofensa. ¿De qué debemos guardarnos usted y yo, querido hermano? Usted y yo debemos guardarnos de las ofensas que dañan nuestras buenas conciencias. Y hay dos cosas de las cuales ni usted ni yo estamos exentos de padecer. No estamos exentos de ofender ni de ser ofendidos. Pero ¿de qué debemos de guardarnos? Que esas ofensas entren en nuestras conciencias y que conscientemente ofendamos y nos sintamos ofendidos. Señores, nada retrasa tanto el propósito de Dios en una generación como la ofensa. El daño a nuestras conciencias, ocurre cuando nos dejamos ofender. Usted y yo no estamos exentos de ser ofendidos. Lo que no podemos permitir es que esa ofensa entre en nuestra conciencia. ¿Cuándo me doy cuenta que una ofensa entró en mi conciencia? Cuando mi manera de proceder es alterada por la ofensa que recibí. Por ejemplo, voy a ver, acá en pantalla tengo a Pablo y a Betsy. Permiso, Pablo y Betsy, lo voy a tomar a modo de ejemplo. Pablo y Betsy no me saludaron para mi cumpleaños. Es mentira, porque desde hace 8 años que nos conocemos, que todos los 15 de septiembre tengo una historia dedicada de Pablo y Betsy. Pero precisamente por eso puedo tomarlos como ejemplo. Ellos no me saludaron por mi cumpleaños, entonces yo me siento ofendido. Supongámosle que yo lo tome como ofensa y permita que esa ofensa entre a mi conciencia. ¿Cómo me doy cuenta? Porque cuando es el cumpleaños de ellos, yo digo frases como esta. Bueno, pero ellos no me saludaron para mi cumpleaños, ¿por qué tengo que saludarlos yo? Ese es el daño a nuestra conciencia. No sé si me explico. Ahora, lleve esto a cualquier ámbito de la vida. La ofensa dañó mi conciencia cuando acciono de acuerdo a la ofensa y no en base a la limpia conciencia. Y bueno, no, pero fulanito se lo merece porque yo me acuerdo lo que me hizo. Entonces la ofensa tomó el lugar y reemplazó la buena conciencia y ahora tengo una mala conciencia. ¿Cuál es la mala conciencia? La que tiene registro de ofensas. No se crea que a mí no me dolió, ¿eh? Antes de poder poner esta vacuna me la tuve que poner yo. Y mire que no es fácil. Vivimos en una generación que permanentemente detiene la edificación de la casa por ofensas. No. Si tiene alguien a su lado, hágale la mejor sonrisa que tenga. Solo si tiene alguien a su lado, hágale la mejor sonrisa que tenga. Y dígale, mantener una buena conciencia. Claro, este es un asunto estrictamente personal. Mantener la buena conciencia. Mantener una conciencia libre de toda ofensa. No, pero bueno, todo el mundo me vive ofendiendo. Sí, no, nos van a ofender todo el día, en todo momento y en todo lugar. Pero no me puedo permitir reaccionar conforme a la ofensa. No, ahora se la voy a hacer a cuadradito y que pague, y que sufra.
y que pase la que yo pasé. Pablo dice, manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos. Mantener la fe y la buena conciencia. ¿Qué es mantener la fe? La fe es nuestra reacción a su voz. La fe no es una declaración positivista de algo que va a pasar, como decía Palito Ortega. Yo tengo fe que irá todo mejor. No tiene que ver con una declaración positiva. La fe es nuestra reacción a su voz. La fe no comienza con algo que yo tengo, sino con algo que Él me habla. Señores, la fe no comienza con algo que yo tengo, sino con algo que Él me habla. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios habla, yo oigo, por lo tanto tengo fe. Nadie tiene la fe de Dios si primero no oye su voz. No oír a Dios y decir tener fe es mentira, porque la única manera en la cual nosotros tenemos fe es por la palabra que salió de su boca, la cual nosotros oímos, que no es lo mismo que escuchamos. Oír y escuchar son dos cosas completamente diferentes. El escuchar es todo lo que está a nuestro alrededor. Oír es lo que yo pongo atención. Oír es lo que yo pongo atención. No sé si a usted alguna vez le pasó, no sé si es que estoy muy ejemplificador o muy cotidiano en algunos ejemplos, pero no sé si a usted le pasó, no sé, estar en la verdulería, en la carnicería, en el supermercado y escuchar la conversación de la gente. Escuchar. La gente está hablando y usted está escuchando. Hasta que dicen algo que a usted le llama la atención. Y deja de escuchar para comenzar a oír. ¿En cuántos líos nos hemos metido por haber escuchado y no por haber oído? No, bueno, yo escuché que dijiste tal cosa, pero la persona nunca lo dijo. La fe que proviene de Dios es la fe que sale de su palabra. Por lo tanto, tener fe es un asunto de prestar atención a lo que Él habla. Hebreos capítulo 2, verso 1, nos dice que una persona puede deslizarse. Hebreos capítulo 2, verso 1, cuando deja de prestar atención a lo que se ha hablado. Por tanto, es necesario que prestemos más atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando alguien se desliza, señores, nadie cae del día a la noche. Todo comienza con un desliz. Y el desliz comienza cuando dejamos de prestar atención a lo que Dios habla. En tiempos de degradación se necesita una conciencia pura y una fe no fingida. Volvamos a leer, por favor, lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Pues el propósito de esta orden es el amor nacido de un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida, de las cuales algunos, habiéndose desviado, se apartaron a vana palabrería. Hermanos, que no seamos ministros que se aparten a palabras huecas y a palabras vacías, sino que seamos ministros capaces de administrar la vacuna para que la edificación de la casa de Dios no sea detenida. ¿Cuál es el resultado?
¿Qué es lo que pasa cuando alguien deja de estar provisto? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien se entrega a los tiempos peligrosos? Pablo lo dice en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 19. Desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos. Un naufragio, en términos técnicos, ocurre cuando se produce el hundimiento de una embarcación. Y los náufragos son sobrevivientes de una embarcación destruida. Al desechar la fe y una buena conciencia, naufragaron. La palabra naufragaron implica que la vida cristiana y la vida de iglesia son como un barco que navega sobre un mar tempestuoso y que por ende necesitan ser salvaguardadas por medio de la fe y de una buena conciencia. Pablo menciona dos personas que naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás como castigo, para que aprendan a no blasfemar. ¿Saben quiénes eran Himeneo y Alejandro? Himeneo era uno que enseñaba herejías, que enseñaba diferente doctrina, que enseñaba enseñanzas diferentes, valga la redundancia. Y Alejandro era un opositor y agresor al apóstol Pablo, Alejandro el Calderero. Todo lo que edifiquemos en amor puro, en limpia conciencia y en fe no fingida, jamás va a naufragar. Pero todo lo que edifiquemos sin estar provistos tiene sentencia de naufragio. No sé usted, pero yo he visto mucha gente naufragar de la fe por meterse en tiempos peligrosos sin estar debidamente inmunizados. Hermanos, estamos en tiempos peligrosos. Y no estamos en tiempos peligrosos por el COVID, estamos en tiempos peligrosos por el tipo de evangelio que se predica en nuestra generación. Si nos vamos a meter en estos tiempos peligrosos, no lo hagamos desprovistos. Dios nos ha provisto. Dios nos ha provisto de todo lo necesario para que la edificación de su casa no sea detenida. La historia nos muestra que cuando hay enseñanzas diferentes en una generación, hay dos cosas que ocurren. O la casa se edifica o se naufraga. Yo no sé usted, pero yo no quiero ser un náufrago que construye una barca y con su barca se vaya a naufragar. Acabo de decir una frase de una canción que tiene por lo menos creo que 50 años. Si algunos ya la están tarareando, no, si son... Yo no quiero ser un náufrago teniendo todo lo necesario para ser un edificador. Decida. O somos de los que se quedan abajo en el diluvio, o somos de los que edificamos la casa que preservará del diluvio. O si no nos mantenemos provistos, entonces seremos presa fácil de los tiempos peligrosos. Pero bendito sea Dios, que nos ha provisto de todo lo necesario. Puedes levantar tu mano allí donde está y exaltar al Señor por esto, que nos ha provisto de todo lo necesario. Nos ha dado todo lo necesario para que en estos tiempos peligrosos nosotros estemos inmunizados. Pero no solo para que estemos inmunizados, sino para que podamos inmunizar a otros frente a estos tiempos peligrosos. Hermanos, que se levanten más vacunadores. Y vamos a hablar de esto en la parte 3 y última parte de esta serie. Que se levanten más vacunadores. Que se levanten más Timoteos. Que hayan seguido la doctrina, la fe, la paciencia, la longanimidad, la enseñanza. Con carácter firme, con carácter irreprensible. Provisto de todo lo necesario. Para no solo guardarse. Porque hermanos, no estamos en el negocio de solamente guardarnos nosotros, sino de que los que nos rodean
Señor me dio esta palabra esta semana cuando volvía de Nueva York. Tú y tu casa. Nunca se trató de un solo individuo. Tú y tu casa. Tú y tu casa. No se trata de nosotros. Nosotros solo somos los primeros vacunados. Nuestra tarea es vacunar a todos. El apóstol José Oviedo, uno de mis más grandes maestros del seminario bíblico, dijo que un predicador no es alguien que sabe más, sino que es alguien que llegó primero y que tiene la responsabilidad de hablar de a dónde llegó para que otros también puedan llegar. Cada uno de nosotros, y si el Señor nos da la vida, lo vamos a compartir en la próxima. Cada uno de nosotros hemos sido constituidos heraldos. Alguien que llegó primero para anunciar. Pero Pablo dice en 1 Corintios 9:28 que no sea cosa que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser desaprobado. ¿Cuándo un heraldo es desaprobado? Cuando deja de anunciar a otros, cuando deja de vacunar a otros, cuando deja de proveer a otros para enfrentar tiempos peligrosos. Señores, los tiempos peligrosos no son nuevos, no son del siglo XXI. Los tiempos peligrosos están en acción desde el momento en que Cristo resucitó. El mundo que nosotros vivimos no es diferente al que vivían los apóstoles, pero nosotros estamos provistos. Bendito sea Dios por su palabra, que nos da un amor que edifica, una buena conciencia y una fe no fingida. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que el Señor nos dé gracia para mantenernos provistos, para que haya una generación que venza los estorbos y pueda edificar su casa, que haya una generación que lo logre y no que solo lo intente. Quiero dejarle a mis hijos, si el Señor no regresa antes, un evangelio más puro. No me importa tanto el tipo de mundo en el que vivan, porque el mundo es mundo. Me importa tanto el tipo de evangelio que reciban, porque si el evangelio que reciben los mantiene inmunes, yo no te he rogado por ellos, no te he rogado por mí, sino por ellos, porque ellos están en el mundo, mas no son del mundo. Nosotros tenemos un blindaje. Ese blindaje es la provisión divina. Amén y amén. Gracias a todos por acompañarnos. Terminamos un ratito antes porque yo tengo que filmar